Asambleísta Andrés Páez. Gracias, señor presidente. Colegas legisladores, no están los indígenas por gusto en las calles, no están reclamando porque les han pedido que reclamen, no están porque no tienen otra cosa que hacer. Los indígenas están en las calles legítimamente levantando su voz de protesta porque más allá de lo que dice la ley, lo que exigen los indígenas es que el mundo metropolitano y cosmopolita comprenda cuál es la visión y cuál es el rol esencial que tiene el agua en las vidas de los indígenas. El agua para el indígena está fundido a la noción de territorio y es allí, en esa combinación agua, territorio, en donde el indígena trabaja, en donde se desarrolla su familia y en donde se educan sus hijos. Esa es la connotación del agua. Es decir, es mucho más de lo que el agua significa para los que vivimos en las metrópolis, que hacemos el uso que corresponde pues a los que no estamos en el campo. Pero hay que comprender lo que para ellos es el agua. Es parte esencial de su trabajo, de su familia y de su crecimiento y desarrollo. Por eso están protestando en las calles. Por eso los líderes indígenas reclaman respeto. Y resulta que a ratos parecería que somos incapaces de entender el fondo de la protesta del movimiento indígena. Porque ellos no están reclamando el agua por sí, están reclamando por sus condiciones de vida. Están reivindicando algo que es esencial para su sostenimiento como comunidades. Están reclamando algo que tiene que ver con la prosperidad de sus pueblos. Están reclamando algo que tiene que ver con la educación de sus hijos, porque esos hijos se educan no solamente en la escuela, se educan en el territorio y en base al agua, porque allí trabajan esos niños y aprenden a trabajar con sus padres. Esa es la connotación que tiene el agua para el movimiento indígena, para los que viven en el campo, y esa es la connotación que nosotros debemos comprender para potenciar los aspectos que sean protectores de los justos requerimientos que el movimiento indígena está expresando. En segundo lugar, yo también condeno la violencia, como la he condenado siempre. Y le felicito a usted, señor presidente de la Asamblea, por haber dispuesto a que se tomen medidas para proteger la integridad de los legisladores, especialmente de quienes han sido cuestionados por quienes están protestando en las calles, porque estiman ellos que su postura no coincide con las aspiraciones que legítimamente tienen. Y le felicito, así como le he cuestionado, señor presidente, ahora le felicito. Eso es apropiado, proteger la integridad de los asambleístas y que no se tomen decisiones bajo medidas extremas de presión cuando las protestas a ratos, por desgracia, devienen en vandalismo, como efectivamente ha sucedido. Pero lo que sí me extraña es que aquí hayan quienes condenan la violencia, pero hasta hace poco estuvieron callados frente a la violencia. ¿Quién puede pues negar que la violencia ha sido instrumento de este gobierno? No solamente la violencia verbal de todos los sábados en las pataletas sabatinas aquellas, también la otra forma de violencia potenciada durante este gobierno, como en los aciagos días del mes de febrero del año 2007, cuando decenas de legisladores, muchos de ellos no eran de mi bancada, pero eran seres humanos, pues, fueron ultrajados por bandas de gente, de matones con machete en mano. Esa es la verdad. ¿Y qué dijeron en ese entonces? Nada, y ahora dicen solidaridad con la policía. Les cuento, señores, en esos días a la policía le impidieron usar toletes, a la policía le prohibieron usar una bomba lacrimógena,
Y fueron más de 200 policías, fracturadas las narices, las clavículas, roturas en las cejas y en la cabeza. Claro, en ese entonces sí había que justificar la violencia, ¿no? Claro, en ese entonces había que hacerlo, pues había que tratar como animales a los que se expresaban de manera contraria, y ahora no. Esa es la doble moral, pues, que expresa la quiebra ética de esta falsa revolución. Y esa doble moral hay que cuestionarla, porque la violencia es la misma, la de entonces y la de ahora. Eso es lo que hay que erradicar del país, esas expresiones de violencia que son miserables. Yo exijo, señor presidente, que a ningún legislador del oficialismo se le ultraje, que no se les ultraje, porque tienen una posición legítima, están defendiendo una visión, una postura. No hay ningún derecho a ser ultrajados por nadie, porque yo vi y fui testigo presencial de cómo legisladores que no eran de mi bancada, que no estaban en la tesis de la Asamblea Constituyente, fueron ultrajados a mansalva, sin piedad, por estas bandas de matones contratadas por el ministro de entonces, Gustavo Larrea. Y si ahora les van a enjuiciar a los indígenas por terrorismo, si es que a eso van a hacer a los que han detenido, con el mismo proceso vamos a exigir que se le enjuicie por terrorismo al doctor Gustavo Larrea, autor de la violencia en ese entonces, líder de bandas de matones y delincuentes que operaron durante todo este tiempo. ¿Para qué? Para ultrajar a la gente que se oponía a las tesis del oficialismo. Finalmente, señor presidente, quiero felicitar a la comisión también por haber recogido algunas de las correcciones que se le plantearon en este debate. Me parece bien. Y creo que la comisión debería reflexionar también respecto a temas que no hacen ningún daño en el país, temas que están a ratos sometidos a sesgos ideológicos y a pasiones desbordadas, porque yo no soy partidario de esa tesis de que todo lo del pasado fue malo. Hay cosas que se han hecho bien. Y si, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil se ha hecho un buen trabajo a partir de un contrato con una empresa y se ha servido a varios sectores, no veo razón para que eso se quiera tirar al tacho de la basura en franco detrimento de quienes viven en esa ciudad. Señores de la comisión, que deberían meditar sobre ese aspecto. Claro, ya dirán, es que él es alineado. No, aquí no hay alineamientos, es un tema de sentido común. Este no es un alineamiento partidista. Si es que hay cosas que se hacen bien, hay que mantenerlas. Si es que hay cosas que se hacen mal, hay que corregirlas. Pero sobre todo, hay que en este momento histórico hacer una verdadera reivindicación al movimiento indígena, ir más allá de las palabras, más allá de los discursos, entender su reclamo de fondo, entender su reivindicación histórica, entender su trayectoria política de estas dos últimas décadas y decirles, señores, estamos abiertos a dar paso a modificaciones que den lugar a un consenso, pero que quiebren esa insólita forma de pretender que todo esté controlado por su majestad. Muchas gracias, señor presidente.